vida verdaderamente vivida es aquella que se ha vivido para los demás, pero solo alcanza su plenitud cuando primero ha sido encontrada dentro de uno mismo. Carl Gustav Jung. Existe una transformación que casi nadie percibe cuando sucede, y lo más extraño es que no te hace sentir más grande, te hace sentir extranjero dentro de tu propia vida. ¿Alguna vez has entrado a un lugar que antes parecía importante y de repente sentiste como si todo estuviera representando una obra de teatro cuyo guión olvidaste? ¿Has notado que las discusiones que antes consumían tu energía hoy parecen ruidos lejanos? ¿Y alguna vez has tenido miedo de admitir que quizá no fue el mundo el que cambió, sino tú? Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero casi nadie habla del precio de ese despertar, porque despertar no es obtener respuestas, es perder certezas, es contemplar, en silencio, el derrumbe de la identidad que te llevó décadas construir. Pasé mucho tiempo creyendo que evolucionar significaba convertirme en una mejor persona, más disciplinada, más admirada, más fuerte. Pensaba que la madurez era una acumulación de conquistas internas, como si cada victoria añadiera un nuevo ladrillo a la persona que imaginaba ser. Pero hubo una noche en la que comprendí algo inquietante. No estaba creciendo. Estaba dejando de creer en versiones de mí mismo que parecían indispensables. No fue liberador. Fue desconcertante. Existe una soledad muy específica cuando te das cuenta de que ya no puedes volver a mirar la vida de la manera en que la veías antes. Tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo contigo. No porque te hayas vuelto superior a los demás, sino porque ciertas ilusiones perdieron la capacidad de seducirte. El reconocimiento ya no produce la misma euforia. La necesidad de convencer a alguien empieza a desaparecer. Algunas disputas parecen demasiado pequeñas como para justificar un solo minuto de tu paz. Y aún así, en lugar de una felicidad inmediata, surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué todo aquello que antes tenía sentido ahora parece tan distante? Jung llamaba a este movimiento individuación, pero la experiencia real es mucho menos elegante de lo que la teoría hace parecer. La individuación no ocurre cuando encuentras una nueva identidad. Comienza cuando las antiguas dejan de funcionar. Es como ponerse una ropa que te quedó bien durante años y, de pronto, descubrir que ya no aprieta solamente el cuerpo. Aprieta la conciencia. Si llevas tiempo cargando esta sensación en silencio, sin poder explicársela a nadie porque temes parecer frío, extraño o desconectado de la realidad, quédate hasta el final. Tal vez lo que interpretas como un alejamiento del mundo sea solo la señal de que una parte muy antigua de tu alma finalmente dejó de confundir la supervivencia con la vida. Y las señales de ese cambio son mucho más discretas y mucho más profundas de lo que la mayoría de las personas imagina. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que el cansancio que sientes no desaparece después de una buena noche de sueño. El cuerpo descansa, pero hay algo que sigue completamente agotado. Y lo más curioso es que ese cansancio no nace del exceso de trabajo, de las responsabilidades o de la edad. Surge cuando el alma pasa demasiado tiempo sosteniendo una versión de ti que ya murió, mientras la mente insiste en fingir que nada ha cambiado. Eso fue exactamente lo que empezó a asustarme. Miraba a personas que seguían persiguiendo las mismas disputas de siempre. Aprobación, estatus, reconocimiento, la necesidad de ganar cualquier discusión. Y por primera vez, no sentía envidia ni ganas de participar. Tampoco me sentía superior. Solo una extraña sensación de distancia, como alguien que observa una obra de teatro cuyo guión memorizó durante años, pero en la que ahora ya no puede creer en ninguno de los personajes. Esa es una de las primeras señales de una transformación profunda. No ocurre cuando cambias de opinión. Ocurre cuando ciertas batallas dejan de provocar cualquier emoción.
Carl Jung comprendió que la mayor parte de nuestra existencia está organizada por el ego, no porque sea malo, sino porque cree que necesita construir una identidad sólida para sobrevivir. El problema es que, después de décadas fortaleciendo esa identidad, llega un momento en el que comienza a volverse demasiado pequeña para contener aquello en lo que nos estamos convirtiendo. La prisión que un día ofreció protección pasa, silenciosamente, a limitar la propia vida. Muy pocas personas aceptan este momento sin resistencia. La mayoría interpreta ese cambio como desánimo, crisis existencial o incluso fracaso. Intentan recuperar el antiguo entusiasmo comprando nuevas metas, iniciando nuevas relaciones o reinventando su propia imagen. Pero existe una verdad difícil de aceptar. Es imposible volver a creer en aquello que la conciencia ya desenmascaró. Es como intentar convencer a un adulto de que el monstruo que vivía debajo de la cama todavía lo está esperando. El miedo desapareció no porque alguien venciera al monstruo, sino porque la ilusión perdió su fuerza. Tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo contigo. Las conversaciones parecen repetitivas. Las competencias resultan agotadoras. Los conflictos que antes ocupaban tu mente durante días, ahora desaparecen en cuestión de minutos. No porque hayas aprendido alguna técnica para controlar tus emociones, sino porque, silenciosamente, tu energía dejó de alimentar ciertas ilusiones. Jung llamaba a este movimiento el retiro de las identificaciones superficiales. La persona empieza a darse cuenta de que pasó gran parte de su vida confundiendo quién era realmente con los papeles que necesitaba desempeñar. El hijo perfecto, la pareja indispensable, el profesionista admirado, el amigo que nunca decepciona. Y cuando esos personajes empiezan a caer, nace una pregunta que ningún logro puede responder. Si no soy ninguno de esos papeles, ¿quién permanece cuando todos ellos desaparecen? Esa pregunta asusta porque no ofrece respuestas rápidas. Desmantela décadas de certezas. Pero tal vez sea precisamente ahí donde comienza la verdadera transformación. No cuando encuentras una nueva identidad, sino cuando finalmente dejas de depender de cualquier identidad para existir. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple. Confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es aprender a observar de la manera correcta antes de decidir. Creamos algo para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas. Y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar cosas que antes se te escapaban, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición. Es un sistema, 100% práctico e innovador. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Existe un momento en el que te das cuenta de que el mundo sigue exactamente igual, pero tú ya no puedes habitarlo de la misma manera. Las mismas conversaciones siguen ocurriendo. Las mismas discusiones continúan dominando las redes sociales. Las mismas personas siguen midiendo el valor por el dinero, la apariencia, la influencia o la aprobación. Nada cambió en el exterior. Lo que cambió fue la manera en que tu conciencia reacciona a todo eso, y esa es una de las experiencias más solitarias de la individuación. Carl Jung
observó que la verdadera transformación no comienza cuando encontramos nuevas respuestas, sino cuando las viejas ilusiones dejan de ejercer poder sobre nosotros. La energía que antes se desperdiciaba intentando convencer, competir o agradar, regresa lentamente al interior de la propia psique. Es como si el alma decidiera poner fin a un contrato silencioso con el mundo exterior. El problema es que casi nadie te prepara para ese vacío. Durante años creíste que pertenecer significaba pensar como los demás, desear las mismas cosas y seguir los mismos caminos. Entonces, cuando esos deseos desaparecen, la primera conclusión suele ser dolorosa. Tal vez hay algo malo en mí, pero quizá ocurra exactamente lo contrario. Tal vez estés dándote cuenta de que pasaste demasiado tiempo viviendo una vida construida para ser aceptado y no necesariamente para ser auténtico. Eso no significa abandonar a las personas ni despreciar al mundo. Solo significa que tu paz dejó de depender de lo que sucede a tu alrededor. La necesidad de demostrar quién eres empieza a perder fuerza. Ya no sientes la urgencia de responder a todas las críticas, justificar cada una de tus decisiones o convencer a alguien de que tienes la razón. Es en este punto donde muchas personas confunden la evolución con el aislamiento. En realidad, no es un alejamiento de las personas. Es un alejamiento de la dependencia emocional que existía hacia la mirada de los demás. Sigues amando. Sigues trabajando. Sigues viviendo. Pero hay una libertad silenciosa que comienza a surgir dentro de ti. Por primera vez, la opinión de los demás deja de definir la calidad de tu existencia. Y quizá esa sea la señal más difícil de explicar para quienes todavía creen que vivir consiste únicamente en correr detrás de la próxima validación. Porque cuando tu alma finalmente encuentra un lugar dentro de sí misma, el mundo deja de ser una prisión. Se convierte simplemente en el escenario por el que transitas, sin necesidad de seguir confundiendo ese escenario con tu verdadera identidad. Existe un cambio que no puede medirse por los logros, el dinero o el reconocimiento. Ocurre en un lugar invisible, donde ninguna cámara alcanza y ningún elogio logra entrar. Es una transformación tan discreta que muchas veces las personas que te rodean creen que sigues siendo exactamente el mismo. Pero tú sabes que algo cambió profundamente. La primera señal aparece cuando el mundo deja de provocar las reacciones que antes parecían inevitables. Durante mucho tiempo, creíste que eran las personas quienes controlaban tus emociones. Bastaba con que alguien ignorara tu mensaje, criticara tus decisiones o estuviera en desacuerdo con tu opinión para que un torbellino se apoderara de tu mente. Pasabas horas reviviendo conversaciones, imaginando mejores respuestas e intentando entender por qué ciertas actitudes te lastimaban tanto. Entonces, casi sin darte cuenta, eso empezó a desaparecer. No porque las personas hayan cambiado. Siguen cometiendo los mismos errores, repitiendo los mismos comportamientos y cargando las mismas contradicciones. La diferencia es que algo dentro de ti dejó de entregarles el control sobre tu paz. Esta es una de las transformaciones más silenciosas que una conciencia puede experimentar. Empiezas a darte cuenta de que cada persona actúa desde su propia historia, sus propios miedos y sus propias heridas. Quien intenta disminuir a los demás casi siempre está tratando de ocultar su propia inseguridad. Quien necesita ganar todas las discusiones, por lo general, libra una guerra mucho más grande dentro de sí mismo. Quien vive buscando aprobación rara vez ha aprendido a reconocer su propio valor. Cuando esa comprensión madura, el juicio pierde fuerza. Ya no sientes la necesidad de convertir cada decepción en resentimiento ni cada desacuerdo en un conflicto. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque comprendiste que cargar con el peso de las acciones ajenas es una prisión construida por ti mismo. Al mismo tiempo, ocurre algo aún más desafiante. Empiezas a ver tus propias contradicciones con mayor honestidad.
te das cuenta de que tú también has sido impulsivo, orgulloso, inseguro y contradictorio. Descubres que algunas actitudes que criticabas en los demás existían, en diferentes proporciones, dentro de ti. Esta percepción puede resultar incómoda al principio, porque destruye la ilusión de que existen personas completamente correctas y otras completamente equivocadas. Pero es precisamente ahí donde nace una madurez diferente. Cuando dejas de luchar por parecer impecable, encuentras el valor para ser auténtico. La necesidad de proteger una imagen perfecta comienza a desaparecer. Aceptas que tienes cualidades y limitaciones, luz y sombra, momentos de valentía y momentos de miedo. En lugar de esconder esas partes, aprendes a integrarlas. Este proceso cambia por completo la forma en que vives tus relaciones. Ya no esperas que alguien llene todos tus vacíos, ni exiges que las personas cumplan con las expectativas creadas por tu imaginación. Empiezas a ver a cada ser humano como realmente es, incompleto, vulnerable, intentando encontrar algún sentido para su propia existencia. Curiosamente, esta visión te vuelve más compasivo, pero también más libre. Aprendes a amar sin poseer, a ayudar sin controlar y a permanecer sin depender. Descubres que existe una enorme diferencia entre compartir la vida con alguien y entregarle a esa persona la responsabilidad de tu felicidad. Es en este punto donde muchas personas confunden la individuación con el aislamiento. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Por primera vez, logras construir relaciones más auténticas, porque dejan de nacer de la carencia y comienzan a surgir de la elección. Permaneces porque deseas estar presente, no porque creas que no puedes existir por tu cuenta. Tal vez esta sea la señal más profunda de todas. La individuación no hace que huyas del mundo, simplemente impide que sigas perdido dentro de él. Continúas viviendo, trabajando, amando y enfrentando dificultades, pero ahora existe un centro dentro de ti que ya no depende de las tormentas que ocurren a tu alrededor. Y cuando ese centro finalmente despierta, la vida deja de ser una búsqueda desesperada de identidad. Poco a poco, se transforma en un camino de reconocimiento. Te das cuenta de que nunca estuviste buscando una nueva versión de ti mismo. Solo estabas removiendo, capa por capa, todo aquello que impedía que tu verdadera esencia pudiera manifestarse. Existe una diferencia profunda entre vivir para proteger la propia imagen y vivir para conocer la propia esencia. Durante muchos años, casi todas nuestras decisiones pasan por el ego. Elegimos nuestras palabras para ser admirados, ocultamos nuestras emociones para parecer fuertes y perseguimos objetivos que, en el fondo, nunca nacieron del corazón, sino de la necesidad de demostrar que somos suficientes. El problema es que el ego nunca queda satisfecho. Siempre habrá alguien más reconocido, más inteligente, más atractivo o más exitoso. Por eso, quien vive únicamente para alimentar esa identidad termina atrapado en una comparación interminable. Su paz depende del siguiente elogio, del próximo logro o de la próxima validación. Y una vida sostenida por eso jamás encuentra verdadero descanso. Pero algo cambia cuando la conciencia comienza a trascender al ego. Te das cuenta de que ya no necesitas ganar todas las discusiones para sentir que tienes valor. Ya no sientes la necesidad de explicar cada decisión ni de convencer a todos de que estás en el camino correcto. Poco a poco, la opinión de los demás pierde el peso que antes parecía decidir el rumbo de tu existencia. Esa transformación no te convierte en una persona indiferente. Al contrario, te vuelve más presente. Empiezas a escuchar sin preparar una respuesta. Observas sin juzgar de inmediato. Aprendes a reconocer que no toda crítica es un ataque y que no todo elogio es una verdad. Es como si una voz antigua, que durante años exigía perfección, finalmente bajara el volumen. En ese silencio nace algo extraordinario.
la autenticidad. Dejas de interpretar personajes para agradar a diferentes personas y comienzas a actuar de manera coherente con aquello en lo que realmente crees. No todos comprenderán ese cambio. Algunos dirán que te has vuelto distante. Otros pensarán que perdiste la ambición. Pero, en realidad, simplemente dejaste de negociar tu paz para mantener una imagen que ya no representa quién eres. Tal vez ese sea uno de los momentos más importantes de la evolución interior. Cuando la conciencia trasciende al ego, la vida deja de ser una competencia y se convierte en un encuentro contigo mismo. Y por primera vez, comprendes que la mayor victoria nunca fue vencer a los demás, sino dejar de ser gobernado por el personaje que pasaste tantos años creyendo que eras. Las personas imaginan que una gran transformación siempre deja huellas visibles. Creen que aparece en un cambio radical de vida, en una nueva profesión, en una relación diferente o en una decisión extraordinaria. Pero las transformaciones más profundas casi nunca pueden fotografiarse. Ocurren en silencio, dentro de la conciencia, mucho antes de producir cualquier efecto en el mundo exterior. Tal vez la mayor prueba de ello sea el momento en que dejas de sentir la necesidad de demostrar quién eres. Sigues trabajando, aprendiendo y creciendo, pero la motivación deja de ser conquistar un lugar por encima de los demás. Hay una serenidad que nace cuando la comparación pierde su fuerza. No porque hayas ganado esa competencia, sino porque finalmente comprendiste que nunca tuvo una línea de meta. Es extraño admitirlo. Durante años creíste que serías feliz cuando alcanzaras cierto objetivo. Después imaginaste que bastaba con conquistar otro, y luego otro más. Pero cada llegada era seguida por una nueva carrera. El vacío nunca desaparecía, solo cambiaba de lugar, hasta que un día descubres algo inesperado. La paz no estaba escondida en el futuro. Siempre había estado sepultada bajo el ruido constante de la necesidad de convertirte en alguien diferente. Esa comprensión transforma por completo la manera en que ves tu propia existencia. Dejas de vivir como un proyecto inacabado que necesita ser corregido a cada instante. Empiezas a comprender que evolucionar no significa rechazar a quien fuiste, sino integrar cada versión de tu historia, incluso aquellas que todavía te provocan vergüenza. Es en ese momento cuando el pasado deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Los errores ya no parecen accidentes imperdonables. Las pérdidas dejan de representar fracasos definitivos. Incluso las etapas más difíciles revelan un sentido que era imposible ver mientras aún estabas atrapado dentro de ellas. Y quizá esa sea la transformación que casi nadie percibe. Sigues siendo la misma persona ante los ojos del mundo. Tu nombre es el mismo. Tu rostro sigue siendo igual. Incluso tu rutina puede parecer muy similar. Pero existe una diferencia invisible. Ya no vives intentando escapar de ti mismo. Hay una ligereza difícil de explicar cuando la guerra interior termina. Dejas de luchar contra lo que sientes, contra el tiempo que pasó y contra la persona que fuiste. Por primera vez, comprendes que la madurez no consiste en construir una identidad perfecta, sino en abandonar la necesidad de parecer perfecto. Por eso algunas transformaciones no producen aplausos, producen silencio. Y ese silencio no es vacío. Es el espacio donde el alma finalmente puede respirar sin cargar el peso de representar a un personaje. En ese instante comprendes que la verdadera evolución nunca ocurrió para impresionar al mundo. Ocurrió para que, por fin, pudieras volver a habitar tu propia vida con autenticidad. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por algo que quizá parezca pequeño, pero no lo es. Gracias por elegir quedarte hasta el final en un mundo que recompensa a quienes pasan por todo rápidamente. Hoy en día, detenerse a reflexionar sobre la propia vida requiere más valentía de la que parece. Mientras escribía este guión,
Recordé una etapa en la que creía que necesitaba encontrar una respuesta definitiva para todo. Quería entender por qué algunas personas se iban, por qué ciertos planes fracasaban y por qué, incluso alcanzando objetivos importantes, seguía existiendo una silenciosa sensación de vacío. Pasé mucho tiempo intentando arreglar mi vida por fuera, cuando el verdadero cambio estaba ocurriendo en un lugar que evitaba visitar, dentro de mí. Solo cuando dejé de luchar contra cada duda, cada miedo y cada parte imperfecta de mi historia, comprendí algo inesperado. No necesitaba convertirme en otra persona. Solo necesitaba dejar de huir de quien ya era. Tal vez tú estés viviendo exactamente ese momento. Tal vez todavía no tengas todas las respuestas. Y está bien. Algunas transformaciones no llegan haciendo ruido. Ocurren como el amanecer. Cuando nos damos cuenta, la oscuridad ya quedó atrás. Espero sinceramente que este video haya logrado poner en palabras algo que has sentido durante mucho tiempo, pero que nunca supiste cómo explicar. Y, si lo consiguió, entonces toda esta conversación ya habrá valido la pena. Si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. No porque el algoritmo se vaya a poner triste si no lo haces, aunque sospecho que tiene emociones mucho más complejas de lo que admite. Déjame también en los comentarios una sola palabra que represente el momento de tu vida en este instante. A veces, una sola palabra revela más sobre el alma que un texto entero. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en la pantalla, porque existe una etapa de esta transformación que casi nadie percibe, aquella que explica por qué algunas personas cambian para siempre, mientras otras pasan toda la vida repitiendo exactamente los mismos patrones. Tal vez esa sea la conversación que todavía ni siquiera sabías que necesitabas escuchar.